Altamira. Azucena estaba muy agotada porque el trabajo en el taller de Rosalía había pasado de 12 horas al día a ser casi de 15 horas o más, y el sueldo en el nuevo taller solo le estaba dando para pagarle la mensualidad al banco. Esto la tenía muy asustada, porque vio como en el barrio varias familias sufrieron un embargo por no pagar la cuota del banco. Antonio no ayudaba con nada, y a pesar de que ya había terminado las reformas en la casa de Mimi, continuaba frecuentándola. Azucena había visto lo que Antonia le había advertido, y es que Antonio entraba a la casa de Mimi con bolsas de comida, por eso decidió confrontarlo y exigirle que se marchara y que definitivamente le diera el divorcio. Pero iba a esperar para hacerlo al momento en que Antonia se fuera de viaje a la casa de su hermana Ana. En el colegio, Antonia tenía unas compañeras de estudio, que siempre que había trabajo en grupo se juntaban. Eran 4 jóvenes muy diferentes de Antonia, quien se había vuelto una joven muy introvertida. Por el contrario, las 4 jóvenes, Mary, Mariana, Beatriz y Claudia eran muy amigueras, y todas tenían una vida social muy activa que comentaban casi todos los días frente a Antonia. Cada una llegaba contando sus historias de todo lo que habían hecho el fin de semana, mientras que Antonia, que estaba próxima a cumplir los 15 años, solo estaba interesada por estudiar, aunque el escucharlas hablar de sus novios, amigos y fiestas hacía que se imaginara teniendo otra vida. Las únicas salidas de Antonia eran para acompañar a Paula a cuidar la casa en el poblado, algo que le gustaba mucho porque la cocina de la casa estaba abarrotada, y las dos podían comer lo que quisieran. Por eso desde que llegaban estaban en la cocina, donde Paula abría la nevera y le preguntaba a Antonia: «Tonia, ¿hoy qué quiere comer?». «Solo diga, vea que hay de todo», y comían hasta reventar. Llegó entonces el momento de viajar a la casa de la tía Ana, y Antonia fue recogida en la terminal por su prima Juliana, la hija mayor de Ana, quien llevaba viviendo en Medellín desde hacía varios meses. El viaje era un sábado, y al llegar al pueblo Antonia recordó la vida en la residencia, la vida de pueblo que era muy diferente a la de la ciudad, donde los sábados y los domingos todas las personas salían a la plaza del pueblo, donde todos se conocen y todos son amigos de todos. Al bajar del bus, en vez de ir a la casa de Ana, Antonia y Juliana se dirigieron a un bar donde trabajaba la otra hija de Ana, Eliana, quien tenía la misma edad que Antonia. Pero antes de entrar al bar, su prima Juliana la advirtió: «Antonia, te quiero hacer una advertencia, no seas engreída, en el pueblo la gente es muy amable, pero si tú rechazas bailar con alguien te tomarán por engreída y te pueden tratar mal». Antonia quedó muy asustada ya que no sabía bailar, solo pensaba qué iba a hacer si la invitaban a la pista de baile. En el bar, lo que más le llamó la atención era que el lugar tenía un olor muy fuerte a desinfectante, y había también un humo blanco esparcido por todo el lugar que tenía un olor a vainilla. Los dos olores se mezclaban, y daban como resultado un ambiente muy pesado. Su prima realizó con ella un recorrido por el lugar, saludando a varios conocidos, hasta que se sentaron en una mesa donde había un grupo de jóvenes. Antonia estaba muy nerviosa, y no quería tener contacto visual con ningún hombre, por lo que solo dio una mirada periférica al lugar, pero un joven allí llamó su atención. Era un adolescente que estaba solo, sentado al lado de la barra, con una cerveza en la mano. Algo de él atraía, y Antonia no dejó de mirarlo. El joven terminó de tomar su cerveza y luego salió del lugar. Las jóvenes salieron muy tarde del bar, esperando a que Eliana terminara su turno de trabajo, y por eso durmieron esa noche en el pueblo, en la casa de unas primas de Juliana y Eliana por parte de su papá. La mañana siguiente, a las 8 de la mañana sus primas todavía estaban dormidas, pero Antonia aprovechó para salir a la plaza, porque había visto que la oficina de teléfono quedaba a pocas puertas de donde habían pasado la noche y pensó en llamar a su mamá. En la oficina de teléfono le indicó el número a la telefonista,
quien lo anotó y lo puso en una lista de espera. Tiene que esperar, porque hay unas 10 personas antes de usted. Antonia aceptó con la cabeza, y como no había lugar libre para sentarse entonces se quedó al lado de la puerta, desde donde podía escuchar cuando la llamaran. Mientras tanto, se quedó mirando hacia la iglesia, que no era muy grande, pero que al estar ubicada en la parte más alta del pueblo se veía inmensa. Antonia miraba cada detalle de la plaza del pueblo donde había crecido su madre, y la comparaba con Betulia, pero luego vio al joven del bar pasar por su lado, y su corazón empezó a latir con rapidez. El joven la miró a los ojos por un instante, y luego continuó su camino. Antonia, cabina 2. Antonia, cabina 2, gritó la telefonista. Antonia entró y tomó el auricular, pero al darse cuenta de que era Antonio al habla se desilusionó mucho, y solo dejó un pequeño mensaje para su madre. Al salir de la oficina de teléfonos notó que el joven ya no estaba, y volvió entonces a la casa de los parientes de sus primas, quienes ya estaban listas para salir. Antonia, ¿ya está lista? Porque vamos a salir en 5 minutos, dijo Juliana. ¿Vamos ya para la casa de mi tía Ana?, preguntó Antonia. No, primero vamos para una fiesta que hay en la vereda. Luego vamos para donde mi mamá, le respondió Eliana. Antonia no quería irse del pueblo, porque tenía la ilusión de volver a ver ese joven que tanto le llamó la atención. Para ir hasta la vereda había que tomar un bus escalera, y Antonia se subió mientras miraba a sus primas hablar con todas las personas que se encontraban en su camino. A Antonia le sorprendió que sus primas fueran tan extrovertidas y tuvieran una vida social tan activa. Eran muy diferentes a ella. Pero también eran diferentes físicamente entre sí, porque Juliana era alta, tenía el cabello rizado y rubio hasta los hombros, con unos ojos color miel y un cuerpo grueso pero curvilíneo. Además vestía a la moda, y eso llamaba la atención de todas las mujeres en el pueblo. Antonia había percibido cómo las mujeres la desvestían con la mirada. Ya que ese día Juliana tenía unas botas de cuero hasta la mitad de la pantorrilla y unos jeans que parecían hechos sobre el cuerpo, porque le quedaban perfectos para sus curvas, combinándolos en la parte superior con una blusa blanca y una chaqueta de cuero café. Por otra parte, su otra prima, Eliana, era delgada, de cabello liso, largo y rubio hasta la cintura, y al igual que su hermana vestía muy bien. Antonia pensó en su propia apariencia y se sintió avergonzada. Porque sus zapatos eran muy viejos. Eran los mismos tenis que usaba para ir al colegio. Pero ya le quedaban tan apretados que caminaba volteando un poco el pie derecho para poder dar el paso. Sus jeans habían sido un regalo de una vecina del barrio, y Azucena se lo había ajustado con 2 pinzas en la parte trasera, y su blusa era bastante vieja, además de que ya había sido utilizada por su hermana. Antonia continuaba esperando sentada en la banca trasera del bus escalera, y luego sintió que el motor del carro se ponía a funcionar. La chica miró al conductor, que estaba por arrancar, mientras su ayudante anunciaba a todo pulmón la salida. Luego sintió de nuevo su corazón palpitar rápido, porque detrás del conductor, en la segunda silla, estaba sentado el joven que había visto antes. A pesar de estar de espaldas, Antonia lo reconoció. Juliana y Eliana se subieron apenas escucharon el anuncio de la salida, y Antonia decidió preguntarle a Juliana por ese joven. «Mucho cuidado con él», dijo Juliana mientras la sonrisa se le borraba de la cara. «¿Por qué?», preguntó Antonia. «Él es un buen joven, un buen hijo, no se mete con nadie, pero consume marihuana». En realidad, a Antonia no le importó, ya que ella estudiaba en un colegio público donde esa situación era el pan de cada día. La mayoría de sus compañeros entraban a la clase con los ojos rojos.
Sus mismas compañeras del colegio aparecían con porros, cacao sabanero, perico, pepas, y todo lo que sus novios les daban como obsequios para que compartieran con sus amigas. Pero no le dijo nada de eso a su prima porque vio el enojo en su cara. El bus escalera ya estaba llegando a la vereda, y Antonia seguía mirando al joven, pero ahora tenía a su prima Juliana pendiente de ella. El carro se detuvo, y Antonia observó cómo aquel joven se bajaba junto con otro hombre, intentando ser lo más cuidadosa posible para que su prima no se diera cuenta que seguía interesada. Luego el bus siguió y se detuvo más adelante. Allí la mayoría de los pasajeros se bajaron, al igual que las tres jóvenes. Las primas comenzaron entonces a saludar a todos los que se encontraban en la fiesta. El lugar estaba repleto de personas bailando, había música muy alta y mucho humo de los fogones de leña. Antonia sintió el olor de la leña y le gustó, lo respiró lo más hondo que pudo. Ese olor le recordaba la casa de Nancy, y las tardes en la residencia, porque a pesar de que en la residencia cocinaban con estufa eléctrica, el lugar por las tardes se impregnaba del humo de las casas que la rodeaban. La vereda estaba ubicada en un lugar muy alto y por eso hacía mucho frío. Las tres jóvenes se sentaron entonces en un kiosco, y a los pocos minutos llegaron los hermanos de Juliana y Eliana, quienes saludaron con gran cariño a Antonia, pero en ese momento ella vio como al final de la calle por donde habían bajado del bus aparecía el joven. Sus primos salieron a bailar y Antonia se había quedado sola, pero no se dio cuenta porque no quería perderlo de vista. «Antonia, ¿bailamos?», le dijo Libardo, uno de sus primos, el más joven de todos, pero un año mayor que Antonia. «No, primo, gracias, es que yo no sé bailar», respondió Antonia. «No importa, yo te enseño», dijo Libardo. Antonia recordó lo que le había dicho su prima, sobre lo de no ser engreída. «Está bien, primo, la verdad es que me contaron que aquí si no bailo me toman por engreída y me pueden tratar mal», le respondió Antonia a Libardo. «Bueno, yo no te voy a maltratar si no bailas conmigo, pero sí quiero enseñarte lo básico, por si en algún momento tienes que hacerlo». Antonia aceptó a regañadientes, ya que a decir verdad quería ver dónde estaba el otro joven, porque ya no lo veía. Con cada vuelta e instrucción que su primo le daba, Antonia intentaba aparentar que estaba prestando atención, pero en realidad buscaba mientras tanto a aquel joven, hasta que lo vio dentro de uno de los pequeños kioscos, recostado a uno de los postes, y sus miradas se encontraron. Antonia sintió vergüenza, pensó en ese momento que estaba haciendo el ridículo y le quitó la mirada. «Primo, dejemos así, que esto no es lo mío», le dijo Antonia a Libardo, parando intempestivamente. «¿Se quiere sentar entonces?». «Porque, prima, aquí nos quedamos hasta bien tarde. Mis hermanos bailan toda la noche». «Entonces, me imagino, Libardo, que a usted también le gusta bailar. No se preocupe por mí, tranquilo que yo me quedo aquí sentada y no me muevo», respondió Antonia, con deseos de que Libardo la dejara sola. «Le voy a traer entonces algo de comer y de tomar, prima», le dijo Libardo. Antonia se quedó sola, pero perdió de vista al otro joven. Luego de un buen rato sentada, ya se había comido unas empanadas con gaseosa que su primo le había traído, pero tenía mucho frío, y estaba tan aburrida y cansada que se había olvidado del joven. Antonia se preguntó dónde estaban sus primas, pero no las encontró, aunque al mirar al horizonte notó la silueta de alguien que se acercaba en dirección a ella. Su corazón se aceleró a medida que sintió acercarse a aquel joven. «¿Bailamos?», preguntó él. «No sé bailar», le respondió Antonia sin pensar. Se quedó mirándolo entonces, y se dio cuenta que sus ojos eran negros, pero también que estaban muy rojos y casi cerrados. «Mucho gusto, Gonzalo, usted es prima de Libardo, ¿cierto?», le preguntó el joven a Antonia mientras se sentaba en una de las sillas a su lado.
Sí, son mis primos, y mi nombre es Antonia. Gonzalo continuó hablando y Antonia notó que este joven tenía una voz peculiar, con un tono ronco. También tenía los labios finos y era unos 10 centímetros más alto que ella. Además tenía unas manos gruesas. Y todo en él la cautivó. Antonia no podía dejar de reparar en cada uno de estos aspectos, pero intentaba no demostrar su interés. La música seguía muy alta, y las personas alrededor de ellos ya estaban tan borrachas que cada rato alguien se chocaba con ellos, o con la mesa donde estaban. ¿Vamos para un lugar más tranquilo?, dijo suavemente Gonzalo. Antonia miró hacia donde estaban sus primas, pero solo vio a Libardo. Con una señal le mostró que el ruido estaba muy alto y que iba a caminar un poco, a lo que Libardo afirmó con la cabeza. Gonzalo y Antonia caminaron entonces alejándose de la multitud. Se sentaron al lado de la carretera en un tronco seco y miraron hacia las montañas, tan lejos de la gente como para no escuchar el ruido, pero tan cerca para seguirlos viendo. El lugar olía al incienso de la leña que alguien había utilizado para encender el fogón, pero también había un olor fuerte a leche por causa de unas vacas que había cerca de ellos. La luna estaba empezando a aparecer, a pesar de que todavía había luz de día. Tenía muchas ganas de hablar con usted desde que la vi. ¿Y cuándo me vio?, le preguntó impulsivamente Antonia, deslumbrada, tratándolo también de usted. Cuando se bajó del bus, cuando llegó de Medellín, observé que llegó con Juliana e imaginé que eran familia. La verdad, a este pueblo nadie viene si no es familiar de alguien de aquí. Antonia se sintió impresionada, porque él la había visto antes que ella a él. Luego la vi entrar al bar y pensé en acercarme, pero mi tío me mandó una razón y tuve que salir del lugar. Después la vi en la oficina de teléfono, y cuando me iba a acercar usted se entró. Ese fue el momento en que supe su nombre, Antonia, aunque no pensé que me la iba a encontrar aquí, porque cuando me subí al bus escaleras solo vi a sus primas, y no sabía que usted ya estaba sentada adentro del bus. Si la hubiera visto me hubiera sentado a su lado. Antonia escuchaba muy callada, tanto que vio que Gonzalo estaba un poco decepcionado. Yo también lo había visto, respondió rápido para no decepcionarlo más. Lo vi en el bar, luego junto a la oficina de teléfonos y después en la parte delantera del bus. ¿En serio? Gonzalo cambió la expresión de decepción de su cara por una de felicidad. ¿Y hasta cuándo te quedas?, le preguntó, tuteándola por primera vez. No sé, sinceramente no lo sé, imagino que hasta antes de comenzar las clases. Yo también estudiaba, dijo él. ¿Y ya terminaste? No, una profesora loca, una vieja, se enamoró de mí y empezó a acosarme, respondió Gonzalo con un tono de rabia. ¿Cómo así?, preguntó Antonia extrañada. Sí, esa empezó a ponerme notas malas en todas mis tareas, y cuando le pregunté por qué, me respondió que me podía dar clases particulares. Yo no soy bobo. Sabía para dónde iba con ese ofrecimiento, así que un día le pedí a una compañera, que era la mejor estudiante del salón, para que intercambiáramos la tarea, de modo que yo entregué la de ella y ella la que yo hice. E igual, la nota fue mala. Cuando la confronté, me llevó a la dirección. Obviamente no me creyeron, y me suspendieron por fraude. Luego, ella me dijo directamente que si quería ser reintegrado tenía que acostarme con ella. Entonces decidí no volver. Ahora trabajo con mi tío, el que viene ahí. Antonia miró hacia la multitud y sí, se aproximaba otro joven con 2 cervezas. Le entregó una a Antonia y otra a Gonzalo, se sonrió con los dos y se marchó. ¿Me dicen que consumes drogas?, Antonia dijo esas palabras y luego se sintió culpable por haber sido tan franca. Solo marihuana, es que la gente habla mucho, contestó él,
mientras introducía la mano en uno de los bolsillos del jeans y le mostraba un cigarro. Esto es lo que consumo. Antonia empezó luego a preocuparse, porque ya no veía a ninguno de sus primos. ¿Será que se fueron?, se preguntó preocupada. ¿Quién? ¿Tus primas? Vamos y las buscamos, le dijo él. Se dirigieron hacia la multitud y entregaron las botellas de cerveza en una de las tiendas. Antonia miraba para todos lados, pero solo alcanzaron a ver a Libardo. Primo, ¿usted sabe dónde están Juliana y Eliana? ¿Será que se fueron? Antonia, yo vi que se subieron a unas motos, pero tranquila que yo la llevo donde mi mamá, le respondió Libardo, mostrando preocupación por sus hermanas. Libardo, si quiere usted busca a sus hermanas y yo llevo a Antonia donde su mamá, ¿le parece?, le dijo Gonzalo, al ver a Libardo preocupado por las jóvenes. Gracias, Gonzalo, yo voy a buscarlas entonces. Antonia escuchaba la conversación con atención, pero no sabía qué pasaba. Se despidieron de Libardo, y luego los dos comenzaron a caminar. Antonia, yo sé dónde vive tu tía, es aquí, en la vereda. Gonzalo, pero yo no tengo nada de dinero, ¿será que sí da para ir caminando? Claro, Antonia, es que vamos a caminar montaña abajo, la única forma de llegar es caminando, o en caballo. Antonia sabía más o menos dónde vivía su tía Ana, recordaba que quedaba bajando la montaña, pero no conocía el camino. Gonzalo, ¿y su tío? ¿Usted no tiene que avisar? No, para nada, le respondió él mientras se acercaba a un portón de madera donde empezaba un camino de tierra muy empantanado para comenzar a bajar la montaña. Me imagino, Antonia, que para usted que viene de la ciudad es la primera vez que se mete por un camino lleno de pantano y fango, así como este. Yo ya estoy acostumbrada, viví en Betulia, el pueblo vecino. Antonia estaba detrás de Gonzalo y no lo vio, pero el joven se sonrió, muy aliviado, porque veía que Antonia no era lo que él pensaba y había escuchado acerca de las mujeres de la ciudad. Llegaron a la casa de Ana y ya todas las luces estaban apagadas. Entonces los dos jóvenes se miraron, con cuidado de no hacer ruido, y Antonia le señaló que se retiraran un poco de la propiedad. Creo que debemos esperar a que ellas aparezcan, si no, ¿qué le voy a decir a mi tía? Él afirmó con la cabeza. Entonces sentémonos a esperar aquí junto al camino, porque tienen que pasar por aquí, expresó, buscando un lugar donde se pudieran sentar. Los dos se sentaron, todos empantanados, pero no importaba. Qué raro que los perros no nos sintieron, le dijo Gonzalo a Antonia, que miraba con atención el camino por donde habían bajado. Antonia, ¿puedo venir por ti para llevarte a conocer mejor el pueblo? Sí, yo pido permiso. Antonia vio a lo lejos una pequeña luz. Creo que están llegando, mira Antonia, ahí vienen con una linterna. Bueno, yo me voy a quedar donde mi mamá, ella vive cerca, entonces vengo temprano por ti, le confirmó al joven a Antonia, muy entusiasmado, si bien ella no percibió nada porque quería ver a sus primas, aunque solo veía siluetas de personas. Claro, Gonzalo, estaré lista temprano. En el camino, el primero que apareció fue Libardo, detrás iba Juliana y luego Eliana, a quienes se les veía cansadas. Libardo le dio la mano a Gonzalo y le agradeció. Prima, vamos a entrar, pero con cautela para no despertar a mis papás ni a los perros. Me imagino que deben estar en la pieza con ellos, porque si no ya estarían ladrando. Chao Gonzalo, dijo Antonia. Hasta mañana temprano, respondió él, entusiasmado porque llegara ya el momento de volver a ver a Antonia. Los otros jóvenes entraron con mucho cuidado a la casa. Juliana y Eliana entraron a su cuarto,
y Antonia entró junto con ellas. En el cuarto había 2 camas. Juliana en silencio arregló una de ellas para Antonia, y ella y su hermana durmieron juntas en la otra.